A lo largo de este espacio hemos platicado acerca de las estrategias en materia educativa, del rezago educativo, la deserción escolar, en fin. Pero hace más de una semana el gobierno federal anunció un nuevo modelo educativo que, bueno, pues hasta ahora realmente no se sabe con claridad cuáles van a ser los procesos que van a seguir para poderlo conseguir. Sin embargo, también hay muchos cuestionamientos sobre los pendientes de la administración actual en materia educativa. El qué está haciendo realmente para solucionar los problemas de fondo. Tenemos un rezago que se está incrementando, la deserción escolar que se disparó también con la pandemia de COVID-19, que no ha reducido, el nivel educativo que no es tan bueno, además de la infraestructura y muchos otros problemas que se siguen acumulando y acumulando y acumulando. ¿México necesita un nuevo modelo educativo? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué opinan? Hola Magda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos, Agarren al ladrón, dice David Calderón en su columna de este día que publica el periódico El Financiero. David Calderón, como sabemos, es el presidente de Mexicanos Primero, Víctor, ¿sí? Y es lo que él argumenta con esto que nos pone Magda sobre la mesa, ¿sí? ¿Qué es exactamente si México necesita un nuevo modelo educativo o qué es lo que está pasando? Y aquí dice David Calderón, el problema es que estamos como en ese escenario donde te están desvalijando. Sí, los delincuentes están quitándole el tapón, están quitándole las llantas a tu carro, te lo están desvalijando completo, sí, y cuando te das cuenta de lo que está sucediendo, ellos mismos dicen, agarren al ladrón que va para allá. Sí, y así estamos con el tema, dice David Calderón, de la Secretaría de Educación. Raúl, opone la otra figura de que estamos viendo cómo pintamos el Titanic mientras se está hundiendo, ¿no? La proa, ¿cómo la vamos a pintar mientras el barco se está hundiendo? Cuando está el boquete gigantesco y está entrando agua. Bueno, es exactamente lo que plantea David Calderón. Me parece que es importante porque, digo, no es cualquier investigador, no es cualquier persona que esté hablando y opinando sobre el tema de esta, pues, de la evaluación de la educación y este nuevo modelo que a ciencia cierta, como bien decía Magda, no se sabe, no se conoce si el tema de las fases, si van a desaparecer los grados, cómo se van a evaluar los maestros, y hay mucho ruido alrededor de todo este tema de este nuevo modelo educativo que ha planteado el gobierno. Pero de acuerdo a David Calderón, y coincido con él totalmente, en que puede ser precisamente un gran distractor para no dar resultados, para que no se sepan los malos resultados que tenemos en el tema de educación, que el encierro de la pandemia y el esquema que fue improvisado, el de aprende en casa, pues realmente no tuvo resultados positivos. Las evaluaciones señalan que tenemos un retroceso de 3 años en niveles escolares, Víctor. 3 años se perdieron con la pandemia y además de muchos jóvenes estudiantes que dejaron precisamente la escuela porque no tenían las herramientas necesarias para conectarse, porque quizás tuvieron que sumarse a laborar para ayudar al gasto familiar y simplemente suspendieron sus actividades. Así estamos hablando de un fuerte rezago educativo de 3 años, que no es cosa menor, y además una deserción de miles de jóvenes que salieron y dejaron simplemente de estudiar por esta 2 años de pandemia, Víctor. Raúl, yo no culparía al gobierno de la estrategia que se implementó luego de que nos cayó la pandemia, porque mira, hay que recordar que vivíamos una de las etapas más oscuras de la humanidad. No sabíamos ni por dónde ni cómo. Tratamos de hacer lo mejor posible con lo que teníamos en ese momento, y en ese momento entendimos que pues la alternativa más viable, que no la mejor, pero ahora sí prácticamente la única, fue la educación en distancia, la escuela, hacer de los papás maestros improvisados, tratar de crear profesores que comunicaran a través de la televisión, tratar de usar los canales de la televisión y los oficiales para poder llevar la información y no quedarnos atrás. Entiendo que fue la alternativa que tuvimos y no teníamos de otra. No sabíamos cómo enfrentar el tema de la pandemia. Ahí no critico. Lo que sí es criticable e injustificable y no se entiende por donde lo veas es cómo si después de entender que eso fue un fracaso, porque al final del día fue un fracaso y que nos llevó a ese rezago del que tú hablas, no se hayan tomado las medidas necesarias, drásticas, urgentes para tratar precisamente de solucionar ese atraso, que si no fue culpa del gobierno, sí tenía la obligación de estudiarlo bien y de enmendar
durante todo este tiempo que ahora tenemos por delante. Lo has dicho muy bien. Me parece que son dos cosas importantes a destacar. Sí, la pandemia no es culpa del gobierno. Sí, lo que había a la mano era eso, aprende en casa, que ya había un avance por el tema de la telesecundaria y este tema de educación a distancia, que fue lo que de alguna forma se implementó y, digamos, esto fue, digamos, una forma de tratar de salvar lo que de alguna forma se nos presentó en forma imprevista precisamente con la pandemia. Pero lo que es criticable hoy, además de lo que tú ya has sumado, es que si terminando de este encierro violento, como dice Calderón, de 2 años, sí, pues hay que fortalecer lo que funcionaba. Hay que darle fuerza a lo que de alguna forma estaba funcionando bien. Y el objetivo, y me parece que es el último llamado urgente que hace David Calderón de Mexicanos Primero, para rescatar el programa de tiempo completo. ¿Sí? Este programa que a fin de cuentas estaba dando buenos resultados, que es urgente que se pueda sumar a niños y a niñas para poder de alguna forma recuperar el tiempo perdido que hubo en el tema de Aprenda en Casa, y además con la otra gran ventaja, Víctor, que era la de tener alimentos para complementar la nutrición de estos niños. Algo que funcionaba y que simplemente hoy el gobierno del Estado, el gobierno federal, perdón, decide desaparecer este proyecto de tiempo completo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, distraernos con el tema de los contenidos en los nuevos libros de texto, distraernos con el tema de este nuevo modelo educativo que nadie entiende perfectamente de qué se trata, y por eso me parece que para evitar que la gente y que el ciudadano, la sociedad, sí se enfoque sobre lo que es realmente importante, las cosas que funcionen, entonces la estrategia es soltar este tipo de versiones, de información, sí, que distraigan, como los rateros, como los que están desvalijando el auto, simplemente que se esté distrayendo la gente de lo que deberíamos como sociedad exigir. Presupuesto suficiente para los maestros, presupuesto suficiente para los desayunos y los alimentos escolares, presupuesto suficiente para los maestros que están en este esquema de tiempo completo, presupuesto para capacitación, presupuesto para poder tener escuelas dignas que tengan todos los servicios, pero bueno, de eso se trata pareciera. Lanzas un nuevo modelo educativo que nadie entiende bien para distraer de la falta de resultados y de una decisión que va a tener consecuencias negativas para los alumnos y desde luego niñas y niños de las escuelas que estaban en este esquema de escuela de tiempo completo. Me parece que es un último llamado que hace este organismo. Sí, un diagnóstico muy complicado, Raúl, sobre todo si partimos de dos elementos que yo pondría en esta discusión. Uno, evidentemente hay una visión ideológica de lo que es la educación y cómo se debe de entender. Entiendo que cada gobierno trata de poner su sello y de imponer sus elementos ideológicos y culturales en la medida en la que es posible. Y eso es lo que está pasando actualmente, porque también ahí es donde entraríamos a los contenidos, ¿no? Una visión diferente, donde se reprueba totalmente la manera como se estaba educando en el pasado, no solo a nuestros niños de primaria, sino también lo que es la educación universitaria o la educación rural. Y por otro lado también la displicencia, resultado de la ignorancia de nosotros, los propios padres de familia, que también al haber tenido una educación mediocre, cuando nos toca calificar la educación de nuestros hijos, fíjate qué paradójico, calificamos favorablemente la manera como el gobierno está educando a nuestros hijos. Pero ¿cómo no lo vamos a hacer si a su vez fuimos educados también de una manera mediocre que no nos permite entender que hay otros modelos de desarrollo más avanzados y que en otros países son mucho más exigentes para la educación de sus hijos, Raúl? Y esto que dices, ¿qué genera? Ampliar la brecha. La brecha claro, entre los que pueden y tienen los recursos para poder de alguna forma tener una educación adicional y los que lamentablemente la mayoría no tienen ni los recursos ni el acceso precisamente a los recursos. Y lo vemos, ¿sí? ¿Por qué se fueron muchos chamacos de la escuela? ¿Por qué suspendieron sus clases? Porque no tenían teléfono celular con datos, porque no tenían internet en casa, porque no había una computadora que pudieran conectarse, y esto desde luego fue
un asunto que abrió la brecha entre los que sí tenían la posibilidad de tener una computadora, internet de alta velocidad para poder tener pues el avance en Aprenda en Casa. Entonces, me parece que el actual gobierno, sí, y coincido con lo que dice el señor de Mexicanos Primero, le ha faltado empatía, le ha faltado responsabilidad y le ha faltado también honestidad al actual gobierno para proponer un cambio de las cosas que se tienen que mejorar y que partamos precisamente de lo que de alguna forma funcionaba bien. Sin embargo, bueno, parece que en este tema la Secretaría de Educación, con una visión ideológica, con una idea de que quede en los libros de texto mi paso por la historia, que también es otro objetivo parece de este gobierno, y simplemente olvidarse y voltear al otro lado de las cosas que sí podían funcionar. Y aclaro, no teníamos un esquema de educación óptimo. Hemos tenido un rezago brutal, tenemos analfabetismo, tenemos en México hoy varios miles de personas que no saben leer y escribir. Tenemos un rezago fuerte, añejo, pero sin embargo, en la oportunidad que había precisamente de presentarse esta emergencia de la pandemia y poder reaccionar en una forma mucho más proactiva, bueno, parece que estamos dando pasos para atrás también en este sentido. Víctor, mi opinión. Totalmente de acuerdo, Raúl. Tenemos un sistema educativo que es cierto, le faltaban muchas cosas, muy perfectible, pero que también de manera dolorosa y a lo largo del tiempo habríamos ya logrado sistematizar, unificar, y ahí va. Ahí va, tú y yo somos resultados de esa educación pública, como muchas otras generaciones de mexicanos. Bien o mal, ahí salimos y cada quien con su propio esfuerzo pues fue superándose y saliendo, unos más, otros menos, pero era parte de una enseñanza de educación formal que así se estableció y que debería de haber sido mejorable todo el tiempo. Pero pareciera que ahora es destruir, borrar y volver a empezar otra vez. Híjole, y en estos tiempos ya no hay segundas oportunidades. Y como lo decía un analista y lo decía bien, si seguimos así, vamos a condenar a que nuestros niños terminen cargando en el portafolio a los japoneses, a los chinos, a los indios, que seguramente estarán mejor preparados. Desde luego, esa es una característica, lamentablemente, de lo que va sucediendo en este mundo de mucho contraste. En fin, me parece que el tema de la educación es el elemento igualitario más importante que hay en la sociedad, que tanto los ricos, los pobres, los que no tienen acceso, tengan de alguna forma acceso a la educación igual. Es un esquema que le da igualdad a la sociedad. Sin embargo, pareciera que hoy estamos otra vez en las mismas, ¿sí? Los que tengan, los que puedan, van a poder avanzar, y lamentablemente los que no tengan acceso a todas estas herramientas tecnológicas nuevas que hay, seguirán desde luego limitados a este asunto. Lamentable, pero bueno, esa es la realidad. Distraernos mientras que dejamos pasar cosas que más o menos venían funcionando bien. Raúl, y no sé si esté exagerando al decirlo, pero es algo que ya lo hemos analizado mucho. Al final del día, la gran mayoría de nuestros problemas, la gran mayoría, no sé si rebase el 90% de los grandes problemas que tenemos en el país, es derivado del problema de la educación. Totalmente de acuerdo contigo. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl.